El mensaje llegó a las 11:23 de la noche. Yo estaba en Barcelona, en una conferencia de ingeniería. Llevaba 3 días lejos de Valencia y acababa de volver a mi habitación de hotel después de una cena de negocios. Me quité la chaqueta, dejé las llaves sobre la mesa y justo entonces el teléfono vibró. Era un WhatsApp de Lucía, mi hija. Lo abrí pensando que sería algo normal. Tal vez un ¿cómo te fue hoy, papá? O quizá los niños te mandan un abrazo. Pero no. Lo que leí me dejó inmóvil. Papá, necesito decirte algo importante. Javier y yo hemos estado hablando y también lo hablamos con los niños. Hicimos una votación familiar, una votación seria, y todos estuvimos de acuerdo. Ya no te consideramos parte de nuestra familia. No quiero que vengas más a nuestra casa. No quiero más cenas de domingo ni visitas inesperadas. Necesitamos nuestro espacio, sin que estés siempre presente. Sé que esto suena duro, pero creemos que es lo mejor para todos. Tú puedes seguir con tu vida y nosotros con la nuestra, sin obligaciones y sin culpa. Por favor, respeta nuestra decisión. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Lucía. Leí el mensaje 3 veces, y con cada lectura sentía menos. No era rabia, no era tristeza. Era algo mucho más frío, un vacío absoluto. Mi hija, mi única hija, apartándome de su familia con un mensaje de texto mientras yo estaba a 350 kilómetros de distancia, en un viaje de trabajo. Me senté en el borde de la cama del hotel y me quedé mirando la pantalla. Lucía y yo nunca tuvimos una relación perfecta, sobre todo desde que Carmen nos faltó 5 años atrás. Carmen era ese puente silencioso que nos mantenía unidos. Cuando ella ya no estuvo, Lucía y yo seguimos tratándonos con educación, pero cada vez con más distancia. Aún así, yo creía que seguíamos siendo familia. Creía que las cenas de los domingos significaban algo, que visitar a mis nietos significaba algo, que los cumpleaños, las llamadas y los pequeños detalles todavía tenían valor. Al parecer, me había equivocado. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, también la borré. Después de 20 minutos, envié una sola respuesta. Lo entiendo, hija. Respeto tu decisión. Mañana llegará a tu puerta un regalo de despedida. Considéralo mi última contribución a tu familia. Cuídate, papá. Enviar. Hecho. Luego hice una llamada a mi abogado, el señor Herrera, amigo mío desde hacía 30 años. Antonio, es casi medianoche. ¿Está todo bien? No, necesito hacer cambios urgentes en mi testamento. Esta noche. ¿Esta noche? Antonio, ¿qué pasó? Le leí el mensaje de Lucía, palabra por palabra. Al otro lado hubo silencio. Dios mío, lo siento mucho. No necesito compasión, necesito acción. ¿Puedes redactar un nuevo testamento y enviármelo por correo ahora? Sí, puedo, pero escúchame antes. Todo lo que tengo cambia de destino. La casa, valorada en 420.000 euros. Mis inversiones, unos 380.000. Mis ahorros, 150.000. Todo irá a organizaciones benéficas, a una fundación de investigación oncológica en memoria de Carmen, a becas educativas, a centros de apoyo social, a quien lo necesite, pero ni un euro para Lucía. Antonio, ¿estás completamente seguro? Es tu única hija. Era mi única hija. Según su mensaje, ya no soy parte de su familia, y si yo no soy parte de la suya, ella tampoco lo es de la mía. ¿Ni siquiera algo para tus nietos? Según Lucía, los niños también votaron. Votaron para sacarme de la familia, así que no. Nada para ellos tampoco. El señor Herrera suspiró. De acuerdo, te enviaré el borrador en 1 hora. Pero, Antonio, tal vez deberías descansar y pensarlo mañana con la mente más fría. Mi mente está perfectamente fría. Redacta el documento. 1 hora después, lo tenía en mi correo. Lo revisé línea por línea, lo firmé digitalmente y se lo devolví. Luego le escribí otra vez. Señor Herrera, una cosa más. Mañana quiero que un mensajero entregue una copia de este testamento a Lucía a las 9 de la mañana, junto con una carta que voy a escribir ahora. Él respondió casi de inmediato. ¿Estás seguro? Completamente. Entonces escribí la carta. Querida Lucía, gracias por tu honestidad. Aprecio saber exactamente cuál es mi lugar. Como pediste, ya no iré a tu casa. No habrá más cenas de domingo, no habrá más visitas inesperadas. Respetaré por completo tu decisión de dejarme fuera de tu familia. Como regalo de despedida, adjunto una copia de mi testamento actualizado. Pensé que debías saber exactamente a qué estás renunciando con esta decisión. Cuando llegue mi último día, mi patrimonio, de aproximadamente 900.000 euros,
irá por completo a organizaciones benéficas. Tú recibirás 1.000 euros para cubrir los gastos de despedida. Nada más. Originalmente, todo iba a ser tuyo. La casa donde creciste, las inversiones que Carmen y yo construimos durante años y cada ahorro que guardé pensando en tu futuro. Pero según tu mensaje, ya no eres parte de mi familia, y quienes no son familia no heredan. Te deseo una vida feliz con tu nuevo núcleo familiar, ese que decidió que ya no me incluye, tu expadre, Antonio Reyes. Envié la carta al señor Herrera. Él confirmó que el mensajero la entregaría a las 9:00 de la mañana. Después dejé el teléfono sobre la mesa, apagué la luz y me acosté. Y por primera vez en 5 años dormí en paz, sin culpa por no ver lo suficiente a Lucía, sin miedo a no estar siendo un buen padre, porque, según ella, ya no lo era. Según Lucía, antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. A la mañana siguiente tomé el primer vuelo de regreso a Valencia. Llegué a casa cerca de las 2 de la tarde. Durante todo el camino, mi teléfono no había dejado de sonar. Desde las 9:47 de la mañana tenía llamadas perdidas, muchas, y también 23 mensajes de texto. Todos decían más o menos lo mismo. Papá, por favor, llama. Esto no tiene sentido. No puedes sacarme así del testamento. Tenemos que hablar. Fue solo un mensaje. No lo decía de verdad. No respondía a ninguno. A las 3 en punto, Lucía apareció en mi puerta junto a Javier. Los dos tenían la cara tensa, como si hubieran pasado toda la mañana caminando de un lado a otro sin saber qué hacer. Papá, gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas?, dijo Lucía apenas abrí. La miré con calma. Hola, Lucía. Javier. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Ella parpadeó, como si mi tranquilidad la hubiera molestado más que cualquier grito. ¿Qué puedes hacer? Papá, recibí tu regalo. El testamento. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy siendo coherente. ¿Coherente? Sí. Tú dijiste que yo ya no era parte de tu familia, así que actué en consecuencia. Te traté como trataría a cualquier persona que no forma parte de mi familia. Lucía llevó una mano a la frente. Era solo un mensaje. Estaba alterada. ¿Alterada por qué exactamente? Por muchas cosas, respondió, levantando la voz. Porque siempre apareces los domingos. Porque opinas sobre cómo educamos a los niños. Porque todavía hablas de mamá como si todo hubiera pasado ayer. Asentí lentamente. Entiendo. Entonces estabas molesta. Y, en vez de hablar conmigo como adulta, decidiste mandarme un mensaje diciendo que hicieron una votación familiar y que yo ya no era bienvenido. No fue una votación real, dijo ella rápido. Fue una forma de decirlo. ¿Una forma de decir qué? ¿Que no me quieres en tu vida? Lucía bajó la mirada. Papá. Mensaje recibido, Lucía, alto y claro. Javier dio un paso al frente, intentando suavizar la situación. Antonio, Lucía cometió un error. Mandó ese mensaje en un momento de tensión, pero quitarla por completo del testamento. Lo miré directamente. Tú también votaste, Javier. Al menos eso decía la famosa votación familiar. Él abrió la boca, pero tardó en responder. Bueno, Lucía y yo habíamos hablado de que necesitábamos más espacio. Entonces sí votaste. No dijo nada. Bien, continué. Eso hace que mi decisión sea todavía más sencilla. Lucía volvió a intervenir, esta vez con desesperación en la voz. Papá, tienes casi 950.000 euros y vas a entregarlo todo a desconocidos. No son desconocidos, son causas que tienen sentido. Investigación médica en memoria de tu madre, becas para jóvenes con pocos recursos, centros de apoyo para personas que atraviesan momentos difíciles, gente que realmente necesita ayuda. Yo soy tu hija, dijo ella. Yo necesito esa herencia. ¿La necesitas o la quieres? Lucía se quedó callada. Tienes un buen trabajo, seguí. Javier también. Viven en una casa bonita, tienen 2 coches y una vida estable. No están precisamente en una situación límite. Pero esa era mi herencia, era mi derecho. No, Lucía, era mi dinero. Lo gané durante 45 años de trabajo y puedo decidir a dónde va. Ahora he decidido dejarlo a causas que no me sacan de su vida con un mensaje de texto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, por favor, retiro lo que dije. Sigue siendo parte de la familia. La observé en silencio durante unos segundos. Ahora, después de ver el testamento, qué conveniente. No es por el dinero. Lucía, no has venido a verme en 2 meses. No me has llamado, salvo cuando necesitabas que cuidara a los niños. No me invitaste a ninguna celebración familiar este año.
Pero ahora, 5 minutos después de descubrir que tu nombre ya no está donde esperabas, apareces en mi puerta diciendo que soy familia. El silencio llenó el pasillo. Javier miró al suelo. Lucía apretó los labios. Eso pensaba, dije. Ella respiró hondo, intentando recomponerse. Papá, cometí un error enorme. Pero apartarme de todo lo que construiste, eso es demasiado. No te estoy castigando, Lucía. Te estoy tratando exactamente como tú me trataste a mí. Tú me apartaste de tu familia. Yo te aparté de mi testamento. Ambas decisiones nacieron de acciones pensadas, escritas y enviadas. ¿No hay ninguna forma de que cambies de opinión? Claro que la hay. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Cuál? Lo que sea, papá. Haré lo que sea. La miré fijamente. Demuéstrame durante los próximos años que realmente te importo. No por dinero, no por herencia, no por miedo a perder algo, sino porque soy tu padre. Visítame porque quieres verme. Llámame porque de verdad te interesa saber cómo estoy. Inclúyeme en los eventos familiares porque soy parte de la familia, no porque esperas algo a cambio. Lo haré, papá, te lo prometo. Y si lo haces de forma constante durante años, sin mencionar el testamento, sin preguntar por dinero, sin actuar como si estuvieras cumpliendo una obligación, solo siendo una hija sincera, entonces tal vez lo reconsidere. Lucía levantó la mirada de inmediato. ¿Cuántos años? Me quedé observándola. ¿Esa es realmente tu primera pregunta? ¿Cuánto tiempo tienes que fingir que te importo antes de recuperar lo que crees que te pertenece? Su rostro se puso rojo. No quise decir eso. Sí, Lucía, eso fue exactamente lo que dijiste, y por eso el testamento se queda como está. Los hice salir de mi casa. Los dos protestaron, los dos prometieron cambiar, los dos dijeron que todo sería distinto a partir de ese momento. Pero en sus palabras no escuché arrepentimiento verdadero. Escuché miedo. Y no miedo a perderme a mí, sino a perder lo que esperaban recibir algún día. Han pasado 6 meses desde entonces. Ahora Lucía me llama 2 veces por semana. Viene a verme cada domingo. Me invita a cenas, a actos escolares de los niños y a celebraciones familiares. Hace todo lo que antes parecía costarle tanto. Pero cada vez que la miro, puedo ver la misma pregunta escondida en sus ojos. ¿Ya es suficiente? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo cambiará el testamento? Y por eso el testamento no ha cambiado, porque todo lo que hace se siente calculado, correcto por fuera, vacío por dentro, como una actuación muy bien ensayada, pero no como amor verdadero. El señor Herrera, mi abogado, me pregunta de vez en cuando: Antonio, Lucía parece estar esforzándose. ¿Vas a reconsiderarlo? Y siempre le respondo lo mismo. Tal vez algún día, cuando deje de sentirse como un intercambio y empiece a sentirse real. Y si ese día nunca llega, entonces esos 950.000 euros irán a organizaciones benéficas cuando yo ya no esté. Y, siendo sincero, eso también estaría bien, porque al menos sabré que ese dinero ayudará a personas que realmente lo necesitan, no a alguien que me sacó de su vida con un mensaje y solo quiso abrirme la puerta otra vez cuando vio que había algo que perder. Lucía no sabe que el testamento podría cambiar. No se lo he dicho porque quiero ver cuánto tiempo puede mantener esta nueva versión de sí misma sin tener ninguna garantía. Quiero saber si sus llamadas seguirán llegando cuando no tenga una fecha, una promesa, ni una recompensa asegurada. Hasta ahora han sido 6 meses. Veremos cuánto dura. Su mensaje fue claro. Ya no era parte de su familia. Mi respuesta también fue clara. Si no soy parte de tu familia, tampoco tienes derecho a beneficiarte como si lo fuera. Aquel testamento fue mi regalo de despedida. Mi manera de mostrarle, sin gritos y sin discusiones, exactamente a qué estaba renunciando. Fue mi forma de decirle: las acciones tienen consecuencias. Me sacaste de tu familia con un mensaje de texto y perdiste casi 1.000.000 de euros. Espero que ese espacio que tanto necesitabas haya valido la pena, porque ahora ese espacio tiene un vacío enorme, justo donde antes estaba tu herencia. Y llenar ese vacío no se consigue con llamadas obligadas, ni con cenas de domingo, donde todos fingen normalidad. Se consigue con años de cariño real, con presencia sincera, con detalles que no buscan premio. Se consigue aprendiendo la diferencia entre querer a una persona y querer lo que esa persona puede dejarte. Hasta ahora no estoy convencido de que Lucía entienda esa diferencia, pero tengo tiempo. A mis 69 años, probablemente todavía me queden bastantes años para observar, escuchar y decidir con calma. Tiempo suficiente para ver si mi hija finalmente madura y aprende lo que significa realmente la familia, o tiempo suficiente para confirmar que tomé la decisión correcta al dejarlo todo a causas benéficas.
De cualquier manera, ahora duermo tranquilo por las noches, mucho más tranquilo que cuando vivía pensando que era una carga incómoda en la vida de mi propia hija. Ahora soy un hombre libre, con 950.000 euros para dejar a quien yo decida. Y si Lucía quiere cambiar mi opinión, tendrá que ganarse mi confianza paso a paso, gesto a gesto, sin atajos y sin garantías.